Vamos allá con el capítulo 32. De primeras lo podríamos dividir en tres partes. Del versículo 1 al 3 sería esa despedida de Labán y ese encuentro que tiene Jacob con esos ángeles. Del versículo 4 al 21 sería cuando Jacob lleva preparando ese encuentro con Esaú, todo ese proceso que lleva a cabo para intentar limar esas asperezas que había entre ellos. Y del versículo 32 hasta el final del versículo 33, ya esa misteriosa lucha con ese ser divino. En relación a la primera parte, bueno, pues lo que vemos aquí es cómo se lleva a cabo esa reconciliación entre el suegro y el yerno, entre Labán y Jacob, y también, bueno, pues en toda esa situación con las hijas. De esa manera vemos ese cambio de actitud tan sorprendente, ¿no? Después de esa alianza, que recordamos cómo se lleva a cabo mediando esa presencia también de Dios. Es una alianza humana, pero digamos con esa introduciendo esa presencia de Dios en esa alianza, ¿no? De esa manera se nos muestra ya en el primer versículo, como dice, se levantó Labán muy de mañana, dio un beso a sus nietos y a sus hijas, los bendijo y se fue. Bien, una actitud totalmente diferente. Ahí se manifiesta también esa gracia de Dios a través de esa alianza en la cual también se hace que intervenga Dios, ¿no? Y luego ya tenemos ese encuentro con esos ángeles que salen al encuentro de Jacob en su camino, cuando va a llevar a cabo esa entrada en esa tierra que era suya, en la que él se había criado, esa tierra prometida, y también con ese encuentro que tiene que llevar a cabo con su hermano Esaú. Y ahí, por un lado, está el significado de ese lugar, ¿no? Que dice Mahanaim, en el versículo 3. Es el lugar donde se encuentra con esos ángeles y dice, este es el campamento de Dios. Bien, Mahanaim precisamente significa campamentos. Y aquí lo que vemos es un poco también esa relación con lo que nos aparece en el Salmo 91, en el versículo 11, que dice, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Bien, es muy gráfica esta situación de Jacob. También nos recuerda un poco a ese sueño que él había tenido en el cual también esos ángeles, digamos que hacían intermediarios, ¿no? Entre la divinidad y él, entre el cielo y la tierra. Bien, pues en este caso es ese encuentro ya más personal con esos ángeles. Nos recuerda también pues todas esas circunstancias angélicas que podemos ver luego también en los evangelios con el Señor, igual pues en Mateo 4 versículo 11 cuando se nos habla de cómo esos ángeles sirven a Jesús tras esas tentaciones, o en San Lucas capítulo 22 versículo 43 cuando también ese ángel consuela al Señor, a Jesús, en el huerto de los olivos. Bien, es esa relación con los ángeles que es tan importante y que ya se va mostrando desde el Génesis, como vemos, ¿no? Y que nos manifiesta, ¿no? Como esos ángeles también intervienen en nuestras vidas, en todo momento en nuestro caminar diario, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Bien, pasando ya a la segunda parte, ya en el versículo 4 se nos muestra cómo Jacob envía mensajeros a su hermano Esaú y nos dice que está en la tierra de Seir, en la región de Edom. Esta tierra de Seir está precisamente al sureste del Mar Muerto, estaría entre el Mar Muerto y el Golfo de Aqaba, ya hacia el Mar Rojo. Bien, en esa zona desértica y montañosa es donde residía Esaú, y es ahí donde envía a esos emisarios para que vayan anunciándole que él va a encontrarse con él, ¿no? Bien, de primeras lo que se muestra es que ante ese anuncio le vuelve otro anuncio a Jacob diciéndole que sí, que Esaú va a su encuentro, pero con 400 hombres. Bien, aquí lo que vemos claramente es esa desconfianza que hay entre ambos, ¿no? Tanto Jacob, que no sabe cómo va a reaccionar Esaú, como Esaú, que después de toda la experiencia que ha tenido con su hermano, pues también él desconfía totalmente, ¿no? Porque se ha visto engañado constantemente. Con lo cual, ahí esos 400 hombres muestran claramente que él va con un ejército para defenderse de Jacob. Tampoco sabe cómo llega Jacob, si viene también con un ejército, si va a ser una emboscada o qué va a ser. Bien, y aquí entonces en el versículo 12 vemos la situación en la cual Jacob reconoce que tiene miedo, tiene mucho miedo en esta situación, en este encuentro que tiene que llevarse a cabo sí o sí, y entonces aquí se lleva a cabo esta oración de Jacob, ¿no? Que por un lado es bonito porque se muestra
como decimos en el versículo 12, a partir del versículo 12, ese agradecimiento de Jacob a Dios porque él reconoce que todo lo que él ha conseguido es por pura gracia de Dios. Y luego también es esa oración de petición para que el Señor también interceda por él, ¿no? Le recuerda esa promesa que él le había hecho y, lógicamente, pues para que se cumpla esa promesa tiene que sobrevivir a ese encuentro con su hermano, porque lo último que recuerda es que su hermano le había amenazado de muerte. Bien, pues entonces le recuerda esto, tiene esa oración profunda con el Señor y a partir de ese momento es cuando lleva preparando ese encuentro, ¿no? Primero lo prepara, y es bonito verlo así, ¿no? Se prepara espiritualmente, ¿no? Y, digamos, pidiendo esa intercesión, esa mediación del Señor, y luego ya él pone los preparativos que le corresponden a él, que es llevar a cabo ese generoso regalo en 3 lotes, para que vaya llegando progresivamente hasta Esaú, y Esaú se vaya reblandeciendo y vaya viendo que por su parte, por parte de Jacob, evidentemente no hay ningún tipo de amenaza ni de peligro. Bien, ¿qué más? Siguiendo adelante, lo que vemos es que luego, después de enviar esos 3 lotes, lo que él hace es ir enviando, mandando que atraviesen ese Yabok. El Yabok es un torrente que desagua en el Jordán, que viene de la zona de la actual Jordania. Bien, pues va mandando que crucen ese torrente, no solo los regalos, sino toda su familia y todas sus pertenencias. Y aquí es muy significativo porque ya llegamos al momento, en esa tercera parte, en la cual nos encontramos con esa lucha tan misteriosa, ¿no? con ese ser. Y aquí, de primeras, lo que hay que tener en cuenta es que él lo que hace es, como decimos, mandar todo, enviar todo y a todos al otro lado del Yabok, y lo que hace él es quedarse solo, dice en el versículo 24. Les hizo pasar el río. Después pasó todo lo que tenía y se quedó Jacob solo. Bien, esto es significativo porque lo que él hace es, digamos, un poco volver otra vez a su origen. Recordamos cómo en el versículo 12 habíamos visto cómo él le decía al Señor esto, ¿no? Pues atravesé el Jordán sin otra cosa que mi cayado, manifestando claramente que todo ha sido por gracia de Dios, ¿no? Bien, pues entonces aquí lo que él, digamos, que lleva a cabo es otra vez volver a ese origen. Él había conseguido multitud de bienes, ya tenía sus esposas, tenía sus 11 hijos, pero él decide quedarse solo, otra vez sin nada, como estaba en un principio, para entrar en ese momento, digamos, de crisis, ¿no? Una situación que él tiene que, él mismo, ya no es la situación, el encuentro con su hermano, sino que él tiene que tener ese encuentro consigo mismo y ese encuentro con Dios para ser capaz de poder luego enfrentarse también a lo exterior, ¿no? En este caso a su hermano. De esa manera se queda, como decimos, vacío, absolutamente sin nada como al principio. Y ahí en el versículo, avanzando un poquito, en el versículo 25 también dice, un hombre estuvo luchando con él hasta rayar el alba. Bien, aquí en la palabra de Dios aparecería ese término como hombre. Bien, evidentemente es un enviado de Dios, en la tradición, bueno, pues ha visto también esa manifestación angélica o ese... Incluso en los padres de la Iglesia se ha visto también un poco como esa ya prefiguración de Jesucristo, ¿no? De la encarnación, en ese encuentro ya tan personal con Jacob. Y aquí digamos lo que es significativo y realmente nos puede ayudar a entender un poco esta lucha y esta situación es dentro de esa lucha, ¿no? Dentro de esa relación que hay entre ellos dos. Vemos muy claramente en ese diálogo cosas que pueden ser significativas, ¿no? Va diciendo, un hombre estuvo luchando con él hasta rayar el alba y al ver a aquel hombre que no le podía, le alcanzó en la articulación del muslo y se le dislocó a Jacob la articulación del muslo en su lucha con él. Y le dijo el hombre, suéltame, pues va a rayar el alba. Están ahí luchando y le contesta Jacob, no te soltaré hasta que no me bendigas. Bien, aquí es significativo porque recordamos cómo... el gran conflicto, el gran problema que tiene Jacob es cómo él ha ido consiguiendo esas bendiciones, pero de una manera totalmente irregular, forzando esas bendiciones, engañando, y de esa manera, digamos que él lo que desea ansiosamente es una auténtica bendición personal para él. Y ahí se muestra claramente, ¿no? En esa lucha, él está luchando precisamente para conseguir esa bendición.
Y aquí lo que se manifiesta a través de la tradición de la Iglesia, y lo que podemos ver un poco también, que tiene un poco más de lógica, es un poco el hecho de que en esa lucha que él lucha ansiosamente para conseguir esa bendición, ahí ese ser no le consigue dar la bendición. Y ahí también es significativo lo que sigue en el diálogo, ¿no? Dice, entonces le preguntó este ser, ¿cómo te llamas? Y respondió, Jacob. Y aquí es significativo porque Jacob es un nombre, pero también tenemos que recordar cómo Jacob, el significado de Jacob, que era el nombre que al final tiene, significaba el que suplanta a traición, el suplantador. Es decir, aquí lo que se ve también un poco es cómo Jacob al final reconoce su pecado, admite su pecado, admite y reconoce que él es un suplantador, ha actuado como un suplantador que ha engañado para conseguir lo que ha ido consiguiendo. Y es ahí justamente cuando él dice eso, Jacob, yo soy el suplantador, es cuando este ser le dice, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres y has podido. Y aquí es donde se lleva a cabo ese cambio de nombre que, bueno, pues en estas etimologías, como decimos siempre, en el ámbito de este hebreo también antiguo, es difícil, ¿no?, saber exactamente con precisión, porque son lenguas bastante complejas, pero digamos que Israel vendría de el verbo sará, que es luchar. Y etimológicamente Israel sería como Ish, el hombre que lucha con Dios. Bien, pues entonces pasa de ser el suplantador al hombre que lucha con Dios y al final consigue esa bendición. ¿Por qué? Porque él ha reconocido su pecado. Él ha sido ya, ha asumido, ha admitido su problema, su circunstancia, todo lo que él acarreaba, y es en ese momento cuando ya por fin ya no se va a llamar Jacob, ya no va a ser el suplantador, sino que va a ser realmente el hombre que lucha con Dios y que es capaz de recibir ya por fin esa bendición personal que tanto deseaba. Ahí Jacob entonces le pregunta, por favor, dime tu nombre. Y le contesta este ser, ¿por qué preguntas mi nombre? Y le bendijo allí mismo, y es cuando recibe esa bendición. Bien, y ahí es donde dice ya el versículo 31, Jacob puso a aquel lugar el nombre de Penuel porque se dijo, he visto a Dios cara a cara y conservo la vida. Penuel de por sí significa rostro de Dios. Bien, pues ahí él tiene esa, ya habíamos visto cómo él había recibido ya esa revelación personal del Señor previamente, y ahora ya cuando va a entrar en la tierra, ya la tierra que era la tierra de promisión, la tierra a la que tenía que volver, cuando tiene que enfrentarse a todos los cabos que ha dejado sin atar, que en este caso muy concretamente es la situación con su hermano. Bueno, pues es ahí cuando él ya por fin va a recibir esa bendición legítima y personal, exclusiva para él totalmente, y también va a tener ese encuentro, como él dice, ¿no?, cara a cara con Dios, tan personal. Bien, y luego ya nos dice, salía, versículo 32, salía el sol cuando atravesó Penuel e iba cojeando del muslo. Por eso los hijos de Israel no comen hasta hoy el tendón que está en la articulación del muslo, porque el tendón fue alcanzada, en el tendón fue alcanzada la articulación del muslo de Jacob. Bien, esto luego no nos va a aparecer en la Biblia. Si lo buscamos dentro de todas las prescripciones que hay de alimentación y demás, en la ley mosaica eso no aparece ahí. Pero sí aparece, sin embargo, en el ámbito judío en la Mishnah, que es esa recopilación de tradiciones, digamos, que se desarrollan a partir de la Torá, de la ley de Dios, de lo que aparece en el Pentateuco, y luego ya, bueno, pues la evolución en las tradiciones de los judíos, ¿no?, a partir de los rabinos, de sus interpretaciones. Ahí sí va a aparecer en la Mishnah esta prohibición, y la base sería pues precisamente esta circunstancia, ¿no?, como es recuerdo de esta lucha de Jacob con este enviado de Dios, este ser divino. Ahí queda también el misterio. Bien, pues entonces aquí lo que se nos muestra también es, digamos, en esa cojera que tiene Jacob, se muestra claramente que es algo totalmente físico, ya no es ese sueño como había sido en un principio, ya es una lucha, digamos, cuerpo a cuerpo, cara a cara con Dios. Es algo mucho más personal, mucho más profundo, mucho más significativo, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que podemos sacar dentro de ese misterio y dentro de lo que nos puede manifestar a cada uno esta lucha de Jacob con este ser, pero en esencia es un poquito lo que podemos ver dentro de la tradición de la Iglesia y lo que tiene, bueno, pues un poquito más de lógica, ¿no? Dentro de eso, evidentemente, es un gran misterio
Y lo que aquí se muestra claramente, y es lo que le dice también ese ser divino a él, ¿no? Se va a llamar Israel porque has luchado con Dios y con hombres, y has podido. No implica el hecho de que él hubiera luchado contra Dios, como podemos interpretar, y hubiera vencido a Dios, sino que es un poco más bien eso, lo que decíamos, ¿no? Es esa lucha que él tiene también, había tenido luchas con hombres, con su hermano, con Labán, con lo que hubiera tenido en su vida, pero luego también es ese conflicto constante, esa lucha que tiene constante con Dios para poder conseguir lo que él desea, ¿no? Que en el fondo es un bien porque es esa bendición que él va a necesitar. Pero aquí no es, digamos, que él haya vencido a Dios, sino que al final él, digamos, se ha dejado también vencer, ha sido capaz de luchar con Dios y a través de esa lucha con Dios ha luchado consigo mismo para ser capaz al final de abrirse precisamente a esa gracia de Dios, de reconocer su pecado y por fin, reconociendo su pecado y reconociendo quién es realmente, el poder transformar esa identidad, ser él mismo, ¿no? Pues ya no es ese, como decíamos, ese suplantador, sino que va a ser precisamente Israel, ese hombre que es capaz de luchar con Dios, ya no contra Dios, sino de luchar con Dios. Bien, pues lo dejamos aquí, este versículo 32, y más adelante ya seguimos con el 33. Que tengáis todos un buen día.